Nuevamente sean bienvenidos a este estudio panorámico del Nuevo Pacto. En el día de hoy vamos a tratar el último libro que algunos lo consideran del apóstol Pablo. El libro a los Hebreos es una carta magna desde mi punto de vista para el pueblo judío especialmente. Creo yo que ellos fueron los primeros destinatarios, claro, a los creyentes de origen judío, pero también para la nación de Israel. Para mí el libro a los Hebreos es una monografía que comprueba la divinidad de Cristo Jesús, que tanto lo niegan los judíos hasta el día de hoy. Así que vamos a estudiar este fascinante libro de Hebreos, que tiene algunas características, como por ejemplo sobre su autor, y es lo que vamos a ver en este tiempo. Así que yo le invito a que tenga listo el libro de Hebreos, porque vamos a ver ciertos versículos ahí, este libro maravilloso que consta de 13 capítulos. Entonces vamos al primer punto. Déjenme decirles que este libro de Hebreos no estaba incluido dentro del primer canon que se conoce como el canon muratorio en el año 170 después de Cristo. Ya después, en el segundo canon, en el año 385 después de Cristo, ya fue incluido dentro del canon. Pero hasta ese tiempo había la pugna, y hasta el día de hoy hay la disyuntiva de saber quién fue el autor de esta carta o de esta epístola a los hebreos. Pero Clemente de Alejandría, quien tenemos su foto ahí a la izquierda, quien estuvo entre los años 150 al 215 después de Cristo, y Orígenes también de Alejandría. Orígenes fue discípulo de Clemente de Alejandría en el 185 al 253 después de Cristo. Afirmaban ellos que Pablo era el autor del libro de los Hebreos. Y la iglesia oriental tenía esa convicción de que Pablo era el autor de este libro a los Hebreos. Cuando decimos la iglesia oriental, nos referimos a todas las iglesias que quedaban después de Constantinopla hacia el este, lo que actualmente es Turquía, Siria, Israel y Egipto, o el norte de África, y también hacia Medio Oriente, que ya habían iglesias establecidas en esa área. ¿Ok? Entonces toda la iglesia oriental estaba convencida de que Pablo era el autor de este libro de los Hebreos. Es más, Clemente creía que esta carta fue escrita originalmente en hebreo y luego Lucas la tradujo al griego, debido a la gran similitud que se ve en el griego del Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y además por la mención que hace a Timoteo en el último capítulo de esta carta, versículo 23. Mire lo que dice 13:23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Entonces, yo siempre, hace un tiempo atrás, tuve esa corazonada de que el libro a los Hebreos debió haberse escrito originalmente en hebreo, pues es totalmente lógico. Yo aquí, aunque estoy en Estados Unidos, pero me estoy dirigiendo a un pueblo hispano y estoy enseñando en español. Si yo tuviera que enviar una carta a cualquier hermano de mi país, aunque estuviera en Estados Unidos, no la voy a enviar en inglés, sino en español. Entonces es muy coherente, es muy lógico pensar que esta carta se escribió en el idioma hebreo porque fue dirigida a los hebreos, a los judíos que hablan su idioma primario, el hebreo, aunque conocían el griego, algunos latín también, ¿ok? Pero es muy interesante y muy lógico lo que pensaba Clemente. Entonces estos padres de la iglesia creían, juntamente con toda la iglesia oriental,
de que el autor a este bello libro de los Hebreos era el apóstol Pablo. ¿Ok? De hecho, también vemos aquí frente a ustedes el texto más antiguo que tenemos de Hebreo. Se llama el documento P46. El documento P46, que data de comienzos del tercer siglo y que estaba situado entre las cartas de Pablo después de Romanos. Miren, ya a inicios del tercer siglo ya lo estaban situando entre las cartas de Pablo y en el orden después de Romanos. Muy interesantes. Ahora, pero no aparece la diferencia aquí, como en las otras cartas de Pablo, es que no aparece el nombre de el que le escribe. Porque Pablo, como ya hemos estudiado todas las cartas de Romanos de Filemón, siempre ponía su nombre. Entonces Clemente explica que la ausencia del saludo y del nombre de Pablo en la carta era muy justificada, diría yo, por el hecho de que los hebreos habían desarrollado un intenso prejuicio contra Pablo. Y eso lo podemos ver aún dentro del libro de Hechos, cuando aún la iglesia de Jerusalén, que había mucha influencia judaizante, ustedes vieron que a partir de Hechos capítulo 22, obligaron a Pablo a cumplir ciertos votos judíos para complacer a los judíos cristianos de la iglesia en Jerusalén. Entonces, es muy lógico pensar que Pablo no ponga su nombre a aquellos a quienes quería ganar, como dice en el libro de Romanos, y ese era su dolor. Quería ser anatema, Pablo dice, por amor a sus hermanos israelitas. Y entonces Pablo sentía ese profundo deseo de que su pueblo entendiera que el antiguo pacto está plasmando a Cristo Jesús, que ya vino a cumplir en el nuevo pacto todo lo que estaba profetizado de él en el antiguo pacto. Y eso lo vemos en cada una de los pueblos o ciudades donde Pablo iba y hablaba en la sinagoga y demostraba por las escrituras, como dice, que Jesús era el Cristo. ¿Ok? Entonces, ellos creían con toda la iglesia oriental de que Pablo era el autor. Pero, lamentablemente, la iglesia de Occidente tenía muchas dudas con respecto a la autoría de Pablo. Y eso pasó algunos siglos hasta que ya cerca en el cuarto siglo, gracias a Jerónimo y a Agustín de Hipona, ya se pudo de pronto adoptar al canon al menos. Ya lo aceptaron el libro de Hebreos dentro del canon. Pero la disyuntiva sobre la autoría de libros hasta el día de hoy existe. Y hay 4 hipótesis sobre el autor en el día de hoy. Por ejemplo, hay quienes creen que el autor de este libro hebreo fue Bernabé, el que estuvo con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Pero solamente es una especulación, no hay base realmente para afirmar de que Bernabé sea el autor de este libro. La otra hipótesis que la sostuvo Lutero, el gran reformador Martín Lutero, él decía que apoyaba que el autor era Apolos por el buen griego que tenía la carta. Pero también solamente es especulación, porque como ya lo dijimos hace un momento, Lucas y Hechos, que fueron escritos por el evangelista Lucas, no tenían un excelente griego también. Otra tercera posición le asignan a Priscila, la esposa de Aquilas, que fueron compañeros de Pablo. Pero también eso es muy especulativo y demasiado difícil de creer. Pero también le han dado la autoría a Silas, compañero de Pablo, a Epafras, a Timoteo. Pero si aquí manda saludos a Timoteo, así que es bastante difícil aceptar que haya sido Timoteo. Y es más, lo más difícil todavía, dicen algunos, que María, la madre de Jesús, fue la que escribió esta carta, ¿no?
Pero bueno, algunos también especulan que Felipe, el diácono y evangelista de Cesarea, fue el autor de esta carta. Pero algunos concluyen también que el autor pudo haber sido un judío con mucha base helenística de la segunda generación. Pero en mi opinión personal, muy humildemente, yo me quedo con la creencia de Clemente y Orígenes. Para mí, Pablo es el autor de esta carta. Ok, muy bien. Número 4. Hasta hoy hay controversia en cuanto al autor de Hebreos. Por lo tanto, el origen y fecha se hace bastante difícil de verificar. Se cree que pudiera haber sido escrita antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué antes del año 70? Porque todavía se mencionan los sacrificios, se menciona el templo. Recordemos que en el año 70 después de Cristo es que el templo fue destruido por el general romano Tito. Número 5. Esta carta, al igual que la primera carta de Juan, carece de saludos. No existe saludos. No existe autor y destinatarios, como son las características de las epístolas del Nuevo Pacto. Aunque sí finaliza como las otras epístolas con una bendición y algunas observancias personales y también una despedida, como lo vemos al final de este libro en los capítulo 13, versículos 20 al 25. ¿Ok? Número 6. Hay un gran consenso en pensar que esta carta fue en un principio un sermón totalmente completo o una serie de sermones que se había publicado con el formato de una carta. Un tanto extraña, pero algunos creen que fue un sermón por las advertencias y exhortaciones internas. Es evidente que el autor tenía en mente un cierto grupo de lectores específicos. Claro que sí. Por ejemplo, veamos en Hebreos 5:12. Miren lo que dice Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, por lo que se ve, el autor conocía a sus destinatarios. Conocía que ya tenían mucho tiempo en el Señor y que todavía eran niños espirituales. Y le dice, ya deben ser maestros. Pues esa exhortación es muy válida también hoy en día. Lamentablemente es lo que experimentamos hoy en día. Capítulo 6, versículo 10 también dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, como se ve, el autor conocía a sus destinatarios que habían servido al Señor. Y capítulo 10, versículo 32 dice de la siguiente manera. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Nuevamente, se ve que el autor conocía muy bien a sus destinatarios de la carta. ¿Ok? Número 7. El tema central. ¿Cuál sería el tema central de este maravilloso libro? Lo que yo dije al principio, ¿no? El tema central es la supremacía incondicional de Jesucristo en todos los aspectos de todos los tipos del antiguo pacto. Todo, como dice Pablo también, todo lo que fue escrito para nuestra exhortación y para nuestra enseñanza. Y todo, como dice el autor de los Hebreos, es sombra de lo que había de venir. Como siempre lo he dicho, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6, apunta a una sola persona, nuestro amo y salvador Jesucristo. Miren lo que dice capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todo ese sistema levítico de los sacrificios y los holocaustos,
la forma y todo eso, como lo hemos estudiado en el Antiguo Pacto, tenía una enseñanza profética en Cristo Jesús. Número 8. El motivo de la epístola. ¿Cuál fue el motivo? Fue la necesidad de una exhortación especial a los lectores hebreos que habían puesto su fe en Cristo Jesús como el Mesías. Algunos de ellos tenían una actitud vacilante, una actitud un tanto fría, como que estaban apagados. Por eso la exhortación del autor, para mí Pablo nuevamente, de retener la fe y la confianza, como dice en 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay una condicionante: si retenemos firme hasta el fin, entonces seremos la casa de Dios, como lo dice Pablo. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 4 y capítulo 6, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y por lo tanto debemos de avanzar hacia la madurez espiritual, hacia la perfección, como dice 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez espiritual, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y obras muertas de la fe en Dios. O sea, es lo que, si nosotros vemos eso, y yo comparo con todas las cartas de Pablo, es lo que Pablo dice en sus otras cartas. El propósito por el cual fuimos salvos, de llegar a ser maestros y reproductores de discípulos, de alcanzar la madurez espiritual, de ser imitadores de Cristo Jesús. Número 9. Hebreos empieza afirmando el clímax de la revelación encarnada de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible y creador y sustentador junto con el Padre. Dice así los primeros 3 versículos de capítulo 1 de este libro de los Hebreos: Dios Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí claramente vemos la revelación encarnada del Dios, Cristo Jesús. Cristo Jesús es la imagen de ese Dios invisible. Como el Señor le dijo a Felipe. Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre. Y Felipe le dice: ¿tanto tiempo que me has visto y aún no conoces al Padre? ¿Ok? Entonces ahí vemos nuevamente también aquí la doctrina de la Trinidad, que no aparece la palabra Trinidad, pero está implícita en muchos pasajes desde Génesis hasta Apocalipsis. Número 10. Hebreos afirma que la purificación de nuestros pecados, la salvación, es únicamente por aquel que es superior a los ángeles. Aquí hablamos de Jesucristo en su forma divina. ¿Ok? Por lo tanto, es válida la exhortación a no descuidar tal salvación sellada con el Espíritu Santo. Y es lo que hoy en día también es muy necesario recalcar eso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo
según su voluntad. Y ahí también yo veo esas palabras son ecos del apóstol Pablo. ¿Ok? Número 11. Ahora, esa salvación que el Señor la obtuvo en su humanidad. Recordemos la doble naturaleza de nuestro Señor, 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok? La salvación la obtuvo en su humanidad, hecho menor que los ángeles, quien vino en forma de siervo a tomar forma humana para identificarse con nosotros y darnos ejemplo a seguir en el hacer la voluntad del Padre. La ilustración que ustedes ven ahí es cuando el Señor lleva el madero hacia la cruz y las mujeres de Jerusalén lloran y se lamentan, pobrecito él. Y Jesús le dice, no lloren por mí, no oren por mí, oren por sus hijos. ¿Sí? Y mire lo que dice el autor a los Hebreos del versículo 9 al 18 en el capítulo 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Sí ve? Ahora es un poco menor en su humanidad. A Jesús, el nombre terrenal, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Número 12. La supremacía de Cristo también la vemos aquí en el libro de Hebreos, que está por encima de Moisés. Recuerden que hasta ahora Moisés es el gran líder de la nación de Israel. Lo fue cuando sacó a Israel de Egipto, pero siempre, en los días de Jesús, siempre recalcaban, tú eres mayor que Moisés, o esto que lo otro, o nuestro padre Abraham, etcétera, etcétera. Pero el autor a los Hebreos recalca la supremacía de Cristo por encima de Moisés, quien fue un buen siervo de Dios y a la casa de Dios. Pero Cristo es el hijo dueño de la casa. Por eso la exhortación a no ser como los israelitas que se rebelaron contra Moisés, prácticamente todo el capítulo 3. Por eso vemos en los evangelios que el Señor Jesús entra a Jerusalén, directo a su casa, a poner orden. Entonces, y hay el contraste ahí entre la santidad de Cristo Jesús y la corrupción que había en el templo. Por eso él, con autoridad como dueño de la casa, expulsó a los compradores, a los vendedores, volcó las mesas de los cambistas y las mesas de los que vendían palomas. Y nadie le reclamó. ¿Ok? Porque el Señor puso su autoridad divina sobre su propia casa. Número 13. También vemos en Hebreos que advierte que el verdadero reposo no es un día a la semana como hoy se enfrascan, idolatran tanto el sábado. El reposo no es un día a la semana específico, sino el verdadero reposo es reposar, descansar en el Señor cada día, como dice Hebreos 4 del 9 al 11. Y por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No es un día específico de la semana, mis amados. No hay que ser tan, hasta cierto punto, idolátrico o idólatra con respecto al sábado. Ya vimos, ya entendemos que el calendario ha tenido variaciones. Y la historia secular nos confirma claramente que el primer día de la semana de hecho fue el sábado y que Constantino fue que lo cambió en el año 321, creo por ahí después de Cristo, y puso el domingo como el primer día de la semana. Así que hay que investigar la historia. Así que
No hay que afanarse por el día. Simplemente la Biblia dice 6 días trabajará, el 7º día descansará. No especifica cuándo empieza el día, cuándo empieza la semana. Porque si yo vivo en Occidente, el día de reposo para Occidente es el domingo. Si yo viviera en Egipto, el día de reposo es el viernes. Si yo viviera en Israel, el día de reposo es el sábado, de acuerdo a este calendario gregoriano que usamos. ¿Ok? Número 14. Aquí en Hebreos encontramos una vez más el propósito y el efecto de la palabra de Dios en el cristiano. Corregir lo defectuoso para ser más como Cristo. Miren lo que dice 4:12 al 14. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ojo, retengamos nuestra profesión. La importancia de la palabra de Dios, hermano, aquí lo dice como también Pablo en 1 Timoteo 3:16, si no me falla la memoria. No, 2 Timoteo 3:16, ¿no? ¿Para qué es la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Lamentablemente nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, venimos totalmente defectuosos en todas las áreas. Y lamentablemente nosotros, los seres humanos, creemos lo primero que vemos o lo primero que escuchamos. Pero cuando ya somos confrontados con la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios dice otra cosa, pues yo tengo que enmendar y apegarme a la palabra de Dios, no a la tradición o lo que siempre escuché que era lo correcto. No, sino entonces debemos de seguir creyendo como los antiguos, que la tierra es plana. Porque por 5.500 años el ser humano creyó que la tierra era plana. Así que la Biblia nos corrige de los errores bíblicos, teológicos y aún morales y de comportamientos, de conducta que debemos de cambiar. ¿Ok? Número 15. Vemos la supremacía de Cristo en el oficio de sumo sacerdote también. No en el orden de Aarón, sino en el orden de Melquisedec. Y ahí habla, wow, desde el capítulo 5 al 8:5. Imagínense, 3 capítulos enteros para demostrarles a la sociedad, a los judíos. Y hoy en día, qué bueno sería que los judíos, a quien amamos mucho, lean este libro de Hebreos para que se convenzan de que Jesús es el Cristo, que su Mesías, que ya vino hace 2000 años. Y por consiguiente, vale la exhortación también a dejar de ser niños y madurar en la fe para convertirnos en maestros y avanzar al cumplimiento de nuestra salvación. Como ya lo leímos en 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Hermano, ¿cuánto tiempo usted necesita para llegar a ser maestro? ¿Cuánto tiempo usted necesita para convertirse en un reproductor de discípulos? No me diga que usted es nuevo en la fe. Si usted tiene 1 año, ya usted no es nuevo. Ya usted no es nuevo, ya es viejo en la fe. Porque si yo veo a Pablo en el libro de Hechos, en su primer viaje misionero, que en todo su viaje aproximadamente duró 2 años y visitó tantos pueblos y después volvió por ellos para regresar a Antioquía, y dice que él ya constituía ancianos en cada iglesia que plantaba. Pablo estuvo 1 mes, 2 meses, 3 meses de pronto en esos pueblos y ya constituía ancianos. La palabra anciano no significa de edad avanzada, simplemente son presbíteros, líderes espirituales. ¿Cuánto tiempo usted necesita para convertirse en un líder espiritual?
Pero tenemos que primero dejar de ser creyentes, convertirnos en discípulos y después en maestros y en reproductores de discípulos. 16. Hebreos nos muestra la supremacía de Cristo, perdón hermano, en cuanto al primer pacto. Está el primer pacto, ¿ok? La supremacía de Cristo, el segundo pacto. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, como lo dijo cuando estableció lo que llamamos la cena del Señor. Entonces, Jesús, nuestro Mesías, Hebreos nos muestra la supremacía de nuestro Mesías en cuanto al primer pacto. Pues todos los sacrificios que se ordenaban realizar día tras día en el pacto levítico eran figuras del único sacrificio y para siempre de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Porque solamente el sacrificio de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas y como resultado de esa renovación en nuestras vidas es imprescindible servirle. Recuerden, hay más de 20 menciones en el libro de Éxodo cuando Dios le ordena a Moisés que saque a Israel de Egipto para que le sirva, para que le ofrezca sacrificios. Aún los egipcios lo entendieron, le dijeron a Faraón, deja ir al pueblo de Israel para que sirvan a su Dios. Es lo mismo, Dios nos saca del Egipto, del pecado. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Así que tenemos esa libertad en Cristo, como el apóstol Pablo también lo dice en sus cartas, pero no para seguir de holgazanes o seguir nuestras vidas iguales. Tiene que haber cambios. Como lo vemos en la historia de la higuera, que el Señor maldice. Bueno, ya estaba enferma la higuera. Si no hay fruto, se seca. Así de fácil. ¿Ok? Y lo mismo pasó con el templo. Recuerden que el primer templo fue destruido porque no cumplió el propósito por la cual fue erigido, construido y levantado. Y el segundo templo también, que aún los discípulos se asombraban. Señor, mira estas piedras, que estas bellezas, que esto, que lo otro. Solo apariencia. Pero no cumplía la función de orientar, de llevar al pueblo a la verdadera adoración a Dios. Y luego se destruyó, pues el Señor lo dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Ok? Así que fuimos salvos para servirles. No hay otra opción. Hebreos 9:14, solamente ese voy a leer, dice así. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué limpia el Señor nuestras conciencias de obras muertas? Para que sirvamos al Dios vivo. ¿Está claro? ¿Ok? Así que una vida que no sirve para vivir. 17. ¿Cuál es el concepto clave en el libro de Hebreos? Para mí es la exhortación que hace para buscar lo mejor o lo superior. Buscando la excelencia, buscando siempre el estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el concepto clave que vemos aquí en el libro de Hebreos. Es decir, cumplir con el propósito de nuestra salvación. Lo vemos en 10, 19 al 25. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no a la crítica, no a la división, sino a la suma, a la multiplicación, para gloria del Señor. Amén. Número 18.
La Biblia en su totalidad nos muestra claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? ¿Y qué es fe? Ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible, como dice ese slide. Entonces la Biblia en su totalidad nos muestra que el único camino a Dios es la fe. Sin la fe es imposible alcanzar la salvación. Y Hebreos nos da todo un capítulo que se ha titulado de buena manera La Galería de la Fe. Todo el capítulo 11. Y ahí vemos que esa fe salvífica, esa fe que transforma para hacer más y más la voluntad de Dios. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso es fe. O sea, va a agradar más a Dios. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Jamás había llovido en la tierra. Nos imaginamos que le decían que no estaba loco. Dice, tú estás loco. Hacer esto en medio del bosque, si nunca ha llovido, ¿qué es eso de lluvia? Hoy en día pasa lo mismo. Entonces, pero la fe salvífica, esa fe que transforma, esa fe que me lleva a ser cada vez más y más como Cristo Jesús. Número 19. Hebreos nos muestra la supremacía del ejemplo de Cristo, en quien debemos estar enfocados. Para ello es necesario seguir la disciplina de Cristo. Eso nos dice capítulo 12, versículo 11 solamente dice este versículo. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia los que en ella han sido ejercitados. ¿Ok? Entonces vemos claramente que, como dice el apóstol Pablo, nadie se enreda en la milicia, sino cumple una disciplina. Si una persona se enrola en el ejército, se somete a una disciplina establecida ahí por el ejército. Aquí en Estados Unidos de Norteamérica, el momento que un joven firma para el servicio militar o para pertenecer a alguna de las ramas de la Fuerza Armada de este país, prácticamente es propiedad de los Estados Unidos y tiene que seguir la disciplina rigurosa que le imponen. Es lo que dice Pablo, es lo que dice aquí Hebreos. Si nosotros realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, entonces tenemos que seguir una disciplina siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué más ejemplo? La disciplina de Cristo. Hacer todo lo que Cristo hizo. Por eso nos llamamos cristianos. No de nombre, sino porque reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Número 20. Hebreos concluye con una serie de exhortaciones que debemos obedecer como resultado ¿de qué? Del pacto que hemos asumido con Dios por medio de Cristo Jesús. Exhorta a imitar la fe de los pastores y a obedecerles. Y como redundancia nos anima a que soportemos las palabras de exhortación. Pero parece ser, hermanos, que estos versículos no están en algunas Biblias de los hermanos. O lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica. Por ejemplo, Hebreos dice, capítulo 13, el 1 al 4, permanezca el amor fraternal. Nuevamente, estimularnos al amor. No olvidéis de la hospitalidad, porque por la hospitalidad algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores
que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es una orden, acordaos. Y versículo 17 es otra orden. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y el 22 dice: os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Y ahí dice Selah, significa pare y analicemos, reflexionemos en lo que dice estos versículos. Lamentablemente, como les he dicho, a veces estos versículos es letra muerta. Pero más en el tiempo que estamos viviendo, los miembros de las iglesias realmente imitan la fe de sus pastores. Claro, como dice aquí el autor de los Hebreos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Sí, es verdad, hay pastores que dan malos testimonios. Pero por eso la importancia de escudriñar las Escrituras, para que usted vea si el pastor está haciendo la voluntad de Dios, si su conducta está apegada a la palabra de Dios. Entonces ahí imite su fe. Y también a sus buenos siervos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Nosotros vamos a dar cuenta al Señor por ustedes. Nosotros lo que hacemos es simplemente ser instrumentos de Dios, como dice el apóstol Pablo, para la gloria de Dios. El amo de nuestras vidas es el Señor Jesucristo, a quien servimos. Y por eso también, como Pablo exhorta en 1 Corintios, que dice que téngannos por servidores de Dios y por administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere que los administradores sean fieles, así es. Entonces usted analice si su pastor es fiel. Entonces obedézcale, apóyele, sea leal a su pastor. Es triste que tenga que decirlo yo como pastor, pero hay que hacerlo, como dice aquí, ¿no? Soportar la exhortación. Amén. Y por último, amados, esta carta, y miren lo que dice, he escrito brevemente, 13 capítulos he escrito brevemente, ¿sí? Es muy breve la carta a los Hebreos, y que consta de 13 capítulos y 303 versículos, y yo la he dividido de la siguiente manera. Número 1, la introducción. Vemos la revelación de Dios encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 3 versículos, capítulo 1. Número 2, la supremacía de Cristo sobre todas las criaturas. Así es. Por Él fueron creadas todas las criaturas y por Él subsisten. También lo dice Pablo en Colosenses 1:15 en adelante. Lo vemos en los versículos del capítulo 1, versículo 4 a capítulo 4, versículo 16. Él es supremo sobre los ángeles y sobre todo ser creado. Número 3, la supremacía de Cristo sobre el sacerdocio arónico. Capítulo 5, 6, 7 y hasta el 8:5. Número 4, la supremacía de Cristo sobre el primer pacto. Capítulo 8:6 al 10:39 vemos eso. Número 5, la superioridad del camino de la fe. Pero recuerde, la fe salvífica. No cualquier fe, la fe que transforma, todo el capítulo 11, la galería de la fe. Número 6, Jesús el ejemplo perfecto, todo el capítulo 12. Y las exhortaciones finales, saludos y despedida, capítulo 13, del 1 al 25. Así que nuevamente recalco la importancia de entender este libro, de estudiarlo, de entenderlo, y nos puede servir para ayudar a aquellas personas, sobre todo a nuestros amados israelitas o los judíos, que lamentablemente no creen en Jesús como el Mesías.
Lo tienen como un buen profeta, más nada, un buen maestro, pero no. Aquí Hebreos comprueba con todo el antiguo pacto que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo prometido desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6. Y eso hace, como dice capítulo 11, que nuestra fe aumente. Porque nuestra fe no está basada en ninguna doctrina de hombres, ni en ningún hombre, sino en el mismo Dios encarnado, Cristo Jesús. Espero que este estudio haya sido de edificación para sus vidas y nos vemos en el próximo estudio. Dios les bendiga abundantemente.